Abran su Biblia, el libro de Romanos, capítulo 14. Estamos en el capítulo 14. La palabra del Señor, el libro de Romanos 14:7, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tenemos un propietario en este mundo. Una vez que hemos nosotros aceptado al Señor como nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo, hemos dejado de ser dueños del que nos esclavizaba en el pecado, Satanás. Y en ese momento en el que hemos nacido de nuevo, hemos pasado a ser esclavos del Señor. Así que, hermanos, somos esclavos de Dios. Por eso dice aquí: ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. En toda la Escritura no hay un llamado más rotundo al sometimiento, al señorío soberano e incondicional de Jesucristo. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice Romanos 14:8. Lean su Biblia, dice: así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:9 sigue diciendo: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Les pregunto: ¿el Señor para qué murió? Y todos le van a responder: el Señor murió para librarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Y eso es verdad. Romanos 6:22 dice eso. Dice Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido, dice, libertados del pecado, o sea, libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, vean su Biblia, ahí dice: y hechos siervos. ¿De quién? De Jesucristo. Vamos a ver más adelante que en otras versiones dice: ahora que ustedes han dejado de ser esclavos, ahora son esclavos. Éramos esclavos del diablo, ahora somos esclavos del Señor. Cuando éramos esclavos del príncipe de este mundo, Satanás, nuestro fin era la muerte. Ahora que somos esclavos, hemos sido hechos siervos de Dios, nuestro fin es la vida eterna, dice la palabra del Señor. Sigue diciendo Romanos 6:22: tenéis por vuestro fruto, ahora que sois esclavos de Dios, su fruto tiene que ser la santificación. Y como fin, la vida eterna. Cuando éramos esclavos del pecado, ¿cuál era nuestro fruto? Pecado, pecado, pecado. Todo el tiempo íbamos pecando, robando, mintiendo, engañando, adulterando, fornicando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el fin cuál era? La muerte. Ahora que somos esclavos de Dios, ¿qué dice? Nuestro fruto es la santificación. O sea, tenemos que vivir en santidad. Ya no debemos estar pecando constantemente como lo hacíamos cuando éramos esclavos del pecado. Eso dice aquí. Y ahora somos hechos siervos de Dios. Si negamos el señorío de Cristo, si negamos que Dios es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Señor, en la vida cualquier creyente equivale a destruir la plenitud de la obra y el poder y el propósito de su crucifixión y su resurrección. Si negamos
si decimos que Jesús no es nuestro Señor, o si decimos que es nuestro Señor y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, ya sea que con nuestra boca o con nuestros hechos, estamos negando, dice aquí, la obra del Señor cuando vino a este mundo hace más de 2000 años. ¿Podemos negar a Jesús como nuestro Señor? Sí. ¿De qué forma? Con nuestros hechos. Muchos cristianos que dicen ser hijos de Dios no viven como hijos de Dios, no hacen caso a su Señor. En ese caso están negando ¿a quién? Al señorío del Señor. Parece inconcebible, pero eso es posible. El Señor no solo murió para salvarnos del pecado, dice Romanos 14:9, sino también murió para hacernos sus siervos. 14:9. Porque Cristo, dice el versículo que estamos estudiando, es Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Gloria a Dios. Vayamos a Romanos 6:17, vamos a ir apoyando con estos versículos esta enseñanza que les estoy compartiendo en este momento. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, o sea, gracias a Dios, has obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, ¿qué dice? Libertados del pecado, hay una coma ahí, vinisteis a ser siervos de la justicia. Jesús es el nuevo Señor en nuestras vidas. Otra versión, la versión lenguaje sencillo, dice así, versículo de Romanos 6:18, ahora ustedes se han librado del pecado, y están al servicio de Dios para hacer el bien. La Nueva Traducción Viviente dice así, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. O sea, ustedes, el ser humano nació para ser esclavo, nació para ser siervo. A veces la palabra esclavo es igual a sufrimiento, tortura, látigos. Vemos en las películas a los negros, ¿no? Las personas de color negro que sufren. Eso es para nosotros, ese es el significado que tenemos de esclavo. Pero en la palabra del Señor, la palabra esclavo tiene otro significado. Es aquella persona que entrega su vida voluntariamente a un amo o señor. Ese tipo de esclavo se está refiriendo aquí. Antes, podríamos decir, cuando éramos esclavos del pecado, éramos esas personas negras que sufrían con azotes, no se les pagaba, no se les daba comida, se enfermaban. Podríamos decir que esa es la esclavitud del pecado. Pero cuando somos esclavos, siervos de Dios, venimos a ser esas personas que ofrecen al Señor, a Dios, a su nuevo amo, para que Dios nos cuide, nos guarde, nos proteja de cualquier cosa que nos pase. Amén. En el Antiguo Testamento habla de amos, de jefes, de amos, de esclavos, pero en este tiempo no existe ese tipo de relacionamiento. Pero sí existe la relación obrero-patronal, hay patrones, hay jefes, hay gerentes. Entonces ese tipo de personas también podríamos decir que son los amos de las personas. ¿A quién no le gustaría de ustedes tener un amo que les dé trabajo, les dé comida, les dé seguridad social, les dé seguridad económica, les dé seguridad familiar, respete sus derechos? ¿A quién no le gusta trabajar en un lugar donde se respeten todos los derechos? A todos, yo creo. Pero ahora tenemos un jefe, un señor mucho mejor que que pueda haber en este mundo. Ese es Dios. Dios que no solo nos promete un bienestar físico, sino un bienestar espiritual.
nos promete una vida eterna. Somos de Él. Pasamos de ser esclavos de Satanás para ser esclavos, siervos de Dios. Dice la palabra en Romanos 6, 18. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La versión lenguaje sencillo de Romanos 6, 22 dice: sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Punto seguido, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, dice, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Es lo único que nos puede asegurar tener vida eterna, una vida tranquila, una vida donde no haya preocupación, no haya tristeza, no haya afán, no haya muerte, no haya llanto, no haya enfermedad. Pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Es la única forma, no hay otra manera. Este mundo es pasajero. Pasajero me refiero cuando digo 60, 50, 80 años. El tiempo en el que estamos, en el que vivimos. Nuestro planeta, según la palabra del Señor, tiene más de 6,000 años. Y según la palabra de Dios, este mundo se va a destruir. Nada es seguro ahora, en este tiempo presente. Si un terremoto viene, destruye toda la ciudad, ¿dónde se van a ir las personas? Con su dinero se van a ir al infierno y Satanás les dirá: ese dinero déjalo ahí porque no te sirve para nada en este mundo. Para entrar al reino de Dios no tienes que llevar dinero, no tienes que llevar casas, papeles, bienes. Desnudo viniste, desnudo te vas a ir delante de Dios. Y Romanos 6:22 dice que la única forma de asegurar vida eterna es ser siervo del Señor, aceptando a Cristo en nuestro corazón, nacer de nuevo, tener a Cristo aquí en nuestro corazón. Esa es nuestra única seguridad. Lo demás es pasajero. Estamos en un nuevo, cuando nacemos de nuevo, entramos a un nuevo reino espiritual, un reino espiritual que siempre ha existido, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese reino espiritual? De que Dios vive en nuestros corazones cuando nacemos de nuevo. Pero cuando el Señor regrese a este mundo, va a volver a este mundo, va a implantar un reino terrenal. Y en ese reino terrenal va a juzgar a todas las personas por las cosas que han hecho, ya sea bien o ya sea mal. Filipenses 2:11 dice: para nosotros ahorita Jesucristo es nuestro Señor, pero va a haber un tiempo en que no solo nosotros vamos a reconocer a Jesús como Señor, sino toda la humanidad va a reconocer a Jesús como Señor. Pero cuando los reconozcan, llorarán, porque vendrá un juicio sobre ellos. Actualmente vivimos, como les dije, en un reino espiritual, pero el Señor va a traer su reino terrenal a este mundo, en el cual todos van a decir que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a haber un momento en que todos, ricos, pobres, mujeres, hombres, niños, van a decir: realmente Jesús había sido Señor. Pero ese momento va a ser muy tarde. Ahora es tiempo de que le digamos Señor a Jesús.
porque después ya no. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, el Señor Jesús, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19:16, la palabra del Señor dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Bienaventurados son aquellas personas que reconocen el señorío de Jesús y se someten al señorío de Jesús en este tiempo. Porque eso es bueno, porque van a heredar la vida eterna. Tristes son aquellas personas que en este tiempo no reconozcan a Jesús como Señor. Porque en el tiempo en el que sí le van a reconocer como Señor, o sea, en el juicio final, será demasiado tarde. El versículo que estamos estudiando, Romanos 14:9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor, sea de los muertos como de los que viven. Señor de los muertos, podríamos decir, aquellas personas que no quieren aceptar a Jesús en su corazón, no quieren arrepentirse de su pecado, Señor de los muertos. Pero aquellas personas que sí aceptan a Cristo en su corazón, sí han decidido por la gracia de Dios decidir seguir a Cristo, es el Señor de los vivos. Ahora, el Señor, eso no quiere decir que en el futuro el Señor va a ser llamado Señor. El Señor ya es Señor. Solo que en el futuro ese señorío se lo va a reconocer el mundo entero. Primera de Tito 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y su pueblo los reconocerá como tal. El Señor es Señor de señores, tanto de los vivos como de los muertos. El pecado ha sido vencido, la muerte ha sido vencido, Satanás ha sido vencido, solo que en el futuro se va a concretar esa victoria cuando el reino de Dios se implante en este mundo, en esta tierra. Y ahí el mundo dirá, realmente Él es el Señor de señores. Y si del Señor somos, sea para vida o para muerte, sigue diciendo Romanos 14:10 que el Señor es el único que tiene derecho a juzgar a cada creyente. Vayamos a Romanos 14:10. Dice así la palabra de Dios, Romanos 14:10. Pero tú, refiriéndose a los creyentes verdaderos, ya sean fuertes o débiles, esto no se está refiriendo al mundo. Estas palabras de Pablo específicamente están dirigidos a la iglesia de Roma, creyentes fuertes, débiles, que tenían disputas entre ellos. El creyente fuerte menospreciaba al creyente débil, el creyente débil juzgaba al creyente fuerte. ¿Y cómo es que uno es fuerte y uno es débil? Por medio del conocimiento de la palabra del Señor. El creyente fuerte tenía mayor conocimiento, el creyente débil tenía menor conocimiento. A ese tipo de creyentes, esos dos tipos de creyentes, es que aquí Pablo se dirige y dice en Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Cuando dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Se está refiriendo al creyente débil, que ve al creyente fuerte, que hace muchas cosas en la libertad que tiene en Cristo Jesús. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Se va dirigido al creyente fuerte, que ve al creyente débil, que está sometido a muchas restricciones de comida, de guardar días,
El creyente débil juzga a su hermano, el creyente fuerte menosprecia a su hermano. Sigue diciendo Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada uno va a dar cuenta de sí. Está hablando nuevamente aquí el papel que tenemos los creyentes de juzgar a nuestros hermanos creyentes. Y esta razón es otro motivo por la que todo cristiano debe aceptar a los demás cristianos, porque el único que va a juzgar a los creyentes dentro de la iglesia es nuestro Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, porque del Señor somos, tenemos un dueño. Cuando lleguemos al juicio final, en este caso cuando estemos ante el tribunal de Cristo los creyentes, el Señor no le dirá, cuando a nuestro hermano Roberto le juzga, no le dirá, hermana, a ver, dime qué has visto del hermano. No va a haber testigos allá, es juez y la persona. Cada quien va a dar cuentas delante de Dios. El apóstol pregunta, ¿por qué juzgas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Al apropiarte de ese papel de juzgar a tu hermano, estás usurpando un rol que no te corresponde. ¿Ese rol cuál es? El de juez. ¿O no? ¿O no es así? Y muchas veces nos damos esa libertad de mirarnos, de hablar, mira la ropa que se ha puesto, mira así. Tenemos una libertad en la que estamos viviendo, y esa libertad, Pablo dice a veces que no la usemos para vivir libertinamente como libertinaje. Pero debemos de amarnos, hermanos, unos a otros, debemos evitar unos juicios superficiales que a veces existen dentro de la iglesia. ¿Con qué fin? Que podamos amarnos, entendernos unos a otros, soportarnos, exhortarnos. El amor al prójimo es el segundo gran mandamiento. El que ama a su hermano ha cumplido la ley, dice la palabra de Dios. Así es. La palabra del Señor no nos prohíbe juzgar en otros aspectos, sino nos prohíbe juzgar según las apariencias, nos prohíbe juzgar según algunas conductas que nuestros hermanos débiles o fuertes dentro de la iglesia tengan. Pero el Señor no nos prohíbe juzgar cuando hay, por ejemplo, cuando hay peleas dentro de la iglesia. Debemos de juzgar cuando existe peleas dentro de la iglesia, como dice 1 Corintios 6:2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? También debemos de juzgar los pecados graves de algunos miembros de la iglesia. En 1 Corintios 5:12 dice, a mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya que Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. También la Biblia nos enseña en el libro de 1 de Juan 4:1 que sí podemos juzgar por la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Juzgad, ved los espíritus. ¿Qué es lo que no debemos juzgar? No debemos juzgar por las apariencias. Juan 7:24. No juzguéis sino según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora,
¿A qué juicio se está refiriendo al que no debemos juzgar? No debemos juzgar a los que tienen dudas, preguntas conscientes por cuestiones que en sí mismas ni son buenas ni son malas. En este caso, lo que estamos estudiando, no debemos juzgar al creyente débil o fuerte. A ese tipo de juicio se refiere cuando dice, no juzguen a sus hermanos, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Pero sí debemos de juzgar otras cosas. Dios nos ha dado un discernimiento, discernir es juzgar, y ese discernimiento tenemos que utilizarlo. Pero en cuestiones que ni son pecados, ni son o no son pecados, son cuestiones secundarias, esas cosas no. Dios juzgará en un tiempo futuro. En la palabra del Señor habla acerca de un tribunal de Cristo en el cual todos los creyentes vamos a comparecer. Los cristianos son los que primero van a entrar delante de Dios ante el juez, luego recién el mundo va a ser juzgado. Pero los creyentes serán juzgados para recibir recompensas según las obras que hayan hecho en este mundo. Pero el acto seguido, el juicio final, donde el mundo entero comparecerá, ya no será para recibir premios, recompensas, sino va a ser para recibir una condenación final, eterna, en el lugar preparado para el diablo y sus ángeles, el infierno. Al juicio al que se refiere es que no debemos juzgar a nuestros hermanos cristianos verdaderos, débiles o fuertes, por cuestiones de importancia secundaria, que a menudo causan conflictos dentro de la iglesia, entre cristianos que no son pecado, porque su Señor es Dios y no nosotros. Gloria a Dios. El trabajo que tenemos nosotros, ¿cuál es? El de servir a Dios, ser siervos de Dios. El trabajo que Dios nos ha dado, no es el trabajo de jueces, magistrados. Dice en un tiempo vamos a juzgar a los ángeles, habla acerca de eso, pero este tiempo actual no tenemos el papel de juez, tenemos el papel de siervo. Porque todos, dice Romanos 14:10, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando nosotros, al lado de todos los demás creyentes, nos presentemos delante del Señor en su tribunal para rendir cuentas en su juicio. Todos, hermanos, van a estar delante de Dios. No es que aquí yo me muero directo al cielo, no. Sí, puedes irte al cielo, pero va a haber un momento en que Dios te va a juzgar. Primera de Corintios 3:13 habla acerca de ese juicio que los creyentes van a pasar, al cual van a ser sometidos. Pero el juicio al que nosotros los creyentes vamos a entrar va a ser para recibir premios. El que hizo la obra del Señor en este mundo recibirá buenos premios. El que se portó mal, el que desobedeció, el que siempre estaba en rebeldía delante de Dios, también va a recibir premios, pero unos tristes premios. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, gloria a Dios, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La versión Palabra de Dios para Todos dice de 1 de Corintios 3:13 al 15 lo siguiente: pero en ese día, dice,
el trabajo de cada uno se dará a conocer cómo es realmente. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste al fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Pablo habló acerca de él mismo cuando iba a estar delante de ese juicio, al cual todos los creyentes vamos a presentar. Primera de Corintios 4:1 habla cuando Pablo dice que va a estar delante del Señor. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo por mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero, escuchen, el que me juzga es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿El que me juzga quién es? Ya sea en este mundo, allá en el tribunal de Cristo. El que me va a dar mi premio no son ustedes, ni tribunal humano, nadie es, ni yo mismo. ¿Qué premio me puedo dar yo? El que me dará premios, recompensas, el que me juzga es el Señor, dice aquí en 1 Corintios 4:3. Así que dice Pablo a los creyentes, refiriéndose a los hermanos creyentes, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. O sea, no juzguen ustedes hasta que venga el Señor. Pero cuando el Señor venga, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Qué haces todos los días? ¿Qué hay dentro de tu corazón escondido en lo más profundo? ¿Sabes? El Señor un día lo va a mostrar. Y si es bueno, te va a dar recompensas. Y si no, no vas a perder tu salvación, pero vas a, como dice, por desquite vas a pasar. No sé cómo serán esos tiempos, pero son palabras gloriosas que el Señor nos deja. La versión lenguaje sencillo de 1 Corintios 4:4 dice: y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, eso no significa que yo esté del todo libre de culpa, pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Porque Dios es, Jesús es el Señor de señores, de vivos o de muertos. Así que creyentes, cuando existe un conflicto interno dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra iglesia, ayudémonos, apoyémonos, usemos nuestros dones para levantar a nuestro hermano caído, tal vez que ha caído en pecado, o está andando mal, o tiene alguna falla. Hablemos, apoyémonos, amémonos unos a otros. No nos juzguemos, no nos critiquemos, no nos menospreciemos. Eso dice Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo. El único que tiene derecho de juzgar a su iglesia es Dios. Si en este mundo algún día, tal vez no está muy lejano, compadezcamos ante un tribunal humano, tal vez por hablar mal de la homosexualidad o del aborto, no tengamos miedo, porque esas cosas las tenemos que denunciar, pero el que nos va a dar recompensa será el Señor en un día futuro. Nuestra responsabilidad no es juzgar, despreciar, criticar o menospreciar de cualquier manera a nuestros hermanos o hermanas en Cristo.
no vamos a ser llamados por nuestro Señor a rendir cuentas por los pecados y fallas de otros, sino que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Amén. Cada uno va a dar cuentas. Cada uno dará cuentas. No somos salvos por obras que hagamos. Hemos sido salvos porque Dios puso sus ojos en nuestras vidas por su misericordia. Es un regalo que hemos recibido de Dios, el creer, el estar presentes aquí. Pero fuimos hechos salvos para hacer buenas obras. Y esas buenas obras que hagamos, Dios un día vamos a dar cuentas delante del Señor en su presencia. Sigamos adelante con el libro de Romanos. Romanos 14:13 dice la palabra del Señor: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda por quien Cristo murió. No seas pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En estos versículos el apóstol Pablo está hablando acerca de la libertad que los creyentes tenemos en este tiempo. Una libertad de comer cualquier cosa, de beber cualquier cosa, pero la comida, esa comida o esa bebida o guardar los días puede afectar la sensibilidad de nuestros hermanos débiles. Entonces dice, si yo por comer un alimento voy a debilitar la fe de mi hermano, entonces ya no voy a comer ese alimento. Estamos viviendo en una libertad, vivimos en un nuevo pacto. El pacto antiguo, el cual Dios hizo con Israel por medio de Moisés, la ley, pasó. Vivimos en un nuevo pacto, en un nuevo tiempo, en un reino que la palabra le llama de misterio, el cual es que los gentiles acepten a Cristo como Señor y Salvador. El tiempo de los gentiles. En este tiempo tenemos una cierta libertad para hacer, pero esta libertad no sea motivo para tropiezo de nuestros hermanos débiles. El libro de Hebreos 12:24 nos muestra, nos enseña a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
El Señor, hermanos, cuando vino a este mundo, nos dio un nuevo pacto. Vivimos en un nuevo pacto, en un nuevo tiempo, en una libertad en Cristo. En su nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo ha otorgado una maravillosa libertad a aquellos que le pertenecen por fe. Lo más importante es que somos librados del pecado, de la muerte espiritual, de la condenación eterna. También somos libertados de los obstáculos de la ley ceremonial, de las restricciones del antiguo pacto en cuestiones como la dieta o la comida. Somos libres por completo para disfrutar de todas las buenas dádivas que Dios nos ha dado en este tiempo, nos ha concedido en su abundante gracia. Nadie nos ha mandado a que lo hagamos, no estamos obligados a ejercer todas las libertades que tenemos. De hecho, cuanto mayor sea nuestro amor y nuestra madurez espiritual, menos importantes serán para nosotros esas libertades que actualmente tenemos. Más vamos a someternos al Señor Jesucristo. Vayan al libro de Primera de Pedro 2:6. Busquen Primera de Pedro 2:6. El cristiano fuerte y maduro posee libertad, pero tiene que ver cuál es la manera de ejercer esa libertad que no haga daño a nuestro hermano de la iglesia. Nuestra libertad no debe utilizarse para justificar un mecanismo de autoengaño que tapa, escuda maldades, exceso en nuestras vidas. No podemos usar nuestra libertad para hacer nuestras fechorías, para enriquecernos de la iglesia del Señor, para hacer un negocio a nombre de Cristo. Eso dice Primera de Pedro 2:6. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Somos libres? ¿Sí o no? ¿Vivimos en un nuevo pacto? Sí. ¿Somos libres? Sí. Pero que esta libertad no sea un pretexto para hacer lo malo, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:6. El Señor tampoco nos otorga libertad para que nos destruyamos o esclavicemos a nosotros mismos. Primera de Corintios 6:12. Lo que Pablo dijo de sí mismo debería ser cierto en cada creyente. Somos libres. Pablo decía de él en Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, todo me es permitido, todo puedo hacer, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es lo que habla aquí en Romanos 14. Tenemos una libertad, hermanos, de hacer cosas, pero no todas nos convienen. Primera de Corintios 10:23, Pablo sigue diciendo acerca de él mismo, todo me es lícito, todo me es lícito. Puedes ir a un bar, sí. Puedes ir a una fiesta, sí. Puedes ir a esos clubes nocturnos, sí. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso es, hermanos, tenemos de tener cuidado de cómo manejemos nuestra libertad delante del Señor, porque la libertad que ejerzamos en este mundo, o la libertad que ejerzamos en este mundo, Dios un día nos va a pedir cuentas.
nos va a mostrar las intenciones de nuestros corazones. La libertad cristiana a veces la utilizamos y hace que la libertad hace que los creyentes no crezcan espiritualmente. Estamos rodeados en estos tiempos presentes, como ningún otro tiempo, de muchas distracciones. Esas distracciones, en vez de edificarnos, hacernos crecer, esas libertades nos distraen, nos perjudican, nos quitan tiempo. Decimos, no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero sí tenemos tiempo para estar 3 horas, 4, 5 horas en el Facebook. No tengo tiempo para leer la Biblia, 1 horita, ¿no? Pero sí tenemos tiempo para ir a jugar fútbol o ir a un partido de fútbol donde mínimo se emplea 6, 7, 8 horas. Ir, entrar, apreciar, salir. Si distribuimos nuestro tiempo, no es que no podamos ir, pero distribuyamos nuestro tiempo bien. No descuidemos al Señor cada día. No abramos la Biblia el día domingo. Escudriñemos, utilicemos el tiempo bien, porque estos tiempos son malos. Está el internet, están las redes sociales, está la televisión por cable, están las distracciones, hoy más que nunca son muchas. Hay muchos creyentes que son esclavos de ver novelas, pese a que su título dice no veas, pero siguen viendo las novelas. Te distraen. ¿Qué aprendes de las novelas? Nada bueno. Sexo, adulterio, fornicación, traición, dinero, lujos. Eso es lo que ves en las novelas. Entonces, que el propósito supremo que nosotros tengamos sea el mismo propósito que tuvo Pablo. En 1 Corintios 9:23, Pablo decía de él mismo, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En 1 Corintios 9:24, Pablo ilustra su empeño en tal propósito. El apóstol Pablo empleó la figura de los juegos. Dice en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, corro a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo he sido elegido para esta obra de proclamar el Evangelio a los gentiles, por mi pereza, por mi orgullo, por mi mala gloria, el Señor me quite este puesto y yo levante a otra persona para proclamar su Evangelio, dice. Entonces, hermanos, tenemos que dar de nuestro tiempo al Señor. La libertad en la cual estamos viviendo, usémosla. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Así que seamos como Pablo y ser hallados fiel. Corramos como Pablo corría para alcanzar un premio que no es corruptible, un premio que nos va a dar la vida eterna, y ser hallados en él como fieles, alcanzar la justicia que es por la fe
en Cristo. Dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo en Filipenses 3:12 sigue diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Esos hermanos. Entonces la libertad que tenemos en Cristo, la tenemos que utilizar bien, para que podamos servir como Dios quiere en esta libertad en la cual estamos viviendo. Y en el libro de Romanos 14:13 para adelante nos vamos a ver muchos ejemplos de cómo debemos de aplicar esta libertad que Dios nos ha dado, una libertad para el bien de nuestro hermano, para tener una buena relación con nuestro hermano, nuestra hermana, para que haya una comunión verdadera entre hermanos dentro de la iglesia. Ese es el mensaje del capítulo 14, los deberes que tenemos los creyentes entre otros hermanos creyentes. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? Así que amémonos unos a otros, que en esta iglesia lo más importante sea el amor. Y si nos hemos juzgado, nos hemos criticado por nuestra manera de vestir, comer, no sé, tratemos de no hacerlo. Pero también tratemos de no provocar este tipo de problemas entre hermanos. El débil no tiene que hacer tropezar al fuerte. El fuerte tampoco tiene que hacer tropezar al débil. Tratémonos con respeto todos, hermanos, hermanas. Es el mensaje que Pablo nos enseña en Romanos 14. Pongámonos de pie y démosle gracias a nuestro Señor. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio, por estos consejos que tú nos das acerca de cómo los creyentes deben convivir, cómo deben amarse mutuamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas